¿qué diferencias sustanciales encuentra en las representaciones habituales de los cuerpos masculinos en la obra de Hockney con las ilustraciones que él realiza para los 14 poemas de Cavafy? Es una curiosidad, vaya. Claro, entiendo que son diferencias de motivos, o sea, porque el formato es completamente distinto y bueno, pero sobre todo también yo creo que es o sea, cuando él ilustra estos poemas siempre hay una pareja, sin embargo en sus cuadros, en el resto siempre es un individuo solitario o un espacio completamente vacío. Ese sería para mí el punto de vista más, o sea, la diferencia más grande entre ambos trabajos. Sí, pero aparte de eso me refiero en el marco de lo que tú has contado, ¿no? Sí. De la historia un poco del imaginario gay. Del imaginario gay, ¿no? Un poco si tú ves que quizá es el Hockney de Cavafy el que fundamentalmente puede situarse dentro del marco icónico gay, y aunque aparezcan cuerpos masculinos solitarios en el resto de Hockney, si en tu opinión deberíamos dejarlo fuera del imaginario, ¿tú opinas que el resto de Hockney, según tu criterio, que es el que me interesa, habría que dejarlo fuera de todo el cuerpo icónico gay de...? Es que el arte es lo que tiene, o sea, que cada uno le da una interpretación. Claro, pero yo te pregunto la tuya, que es la que me interesa. La mía es muy gay, o sea, la mía sí, o sea, yo sí veo los cuadros de las piscinas y veo la homosexualidad presente. Yo. Bien, vale. Hombre, es cierto que sí, claro, me refiero cuando uno también tiene un background o como profundizas más en la obra, entonces tienes más referentes, entonces también me cuesta más separarme de esa visión. Es decir, cuando sé que Peter es Peter en Nick's Pool, es como me imagino a su chico en la piscina. Entonces, o sea, no sé, en esa obra en concreto especialmente también, no sé, o en la serie de las piscinas, no sé, también evocan. Pero que tú pintes a tu chico no significa necesariamente que seas capaz de categorizarlo como icónicamente dentro del... Es a eso a lo que yo quería remitirte, ¿no? Y un poco así para ver qué decía. Es que no sé, o sea, yo lo veo como gay. Muchas gracias, entonces, de todas formas. O sea, te entiendo perfectamente y también, no sé, quizás si una artista mujer retratara a su chico desnudo, o por ejemplo las fotografías de Nat Goldin que tiene sobre chicos desnudos masturbándose, o sea, seguramente serán chicos heterosexuales, sin embargo remiten, no sé. Claro, es lo que tiene el arte, o sea, no sé. Es la mirada, ¿no? No solamente es claro, lo que explicaba también al principio de eso, ¿no? Es la mirada del espectador al final que construye el significado de las obras. Yo, si os parece, mientras vais pensando en las intervenciones, sí que me gustaría lanzaros algunas preguntas a Antonio y a vosotras. Bueno, para Loreto y para Antonio yo encontraba así un poco un hilo en común, ¿no? Sí. en vuestras reflexiones, muy evidente, sí, tampoco. Pero vaya, sí que me gustaría que hicieras algo más explícito. ¿Cómo habéis enfrentado, ¿no? el reto de definir estas masculinidades alternativas o lo alternativo, ¿no? Cuando habéis hecho los análisis, y qué es lo que configura desde vuestro punto de vista lo que supone algo alternativo, ¿no? Porque, por ejemplo, Loreto explicaba, ¿no? En el análisis de la obra de Cabello y Carceller, decía, bueno, ¿no? Pero en el fondo estas artistas han jugado con mitos de la masculinidad que ya estaban problematizados, ¿no? Entonces, ver un poco cómo habéis jugado con estos elementos a la hora de clasificar las obras y, bueno, ¿no? y
enfrentar el análisis. A Begoña me gustaría preguntarle también qué papel juega el atractivo en la investigación y en tus investigaciones, en tus teorizaciones, ¿no? Porque nos hablabas también de ese sistema, ¿no? Que configuran el género, el cuerpo y la sexualidad, pero ha salido también, ¿no? Todas estas cuestiones del atractivo, y bueno, si nos puedes explicar alguna cosita más. Y después... que rellena muchas páginas. Alejandra, en estos últimos ejemplos, ¿no? Que explicabas acerca del documental, ¿no? Nos hablabas de testimonios que quizás cuando hablan de la identidad o que cuando tratan de defender los espacios, precisamente, ¿no? Van al opuesto, ¿no? O sea, esencializar mucho, ¿no? Tanto su propia identidad como melillenses. No sé si es un poco la sensación de tu estudio. Y bueno, ¿no? También, no sé, si nos podrías hablar un poco más también de eso, ¿no? De estas identidades que al final se construyen de forma muy esencialista, ¿no? Que es lo que también tratamos como de cuestionar o de confrontar. Y después, ¿no? ¿Qué te parece a ti o qué crees que aportan estas obras de melillenses que se explican a sí mismos, ¿no? Porque a mí me parece muy interesante. Antes también en el panel anterior salía esta idea de dar voz a los inmigrantes y a las inmigrantes, y entonces tú que has tenido oportunidad de estudiar 2 trabajos en este sentido, ¿qué crees, ¿no? que aportan estos trabajos a la representación, ¿no? Me preguntabas qué hacían las obras porque se escogían eso como en qué subvertía la masculinidad normativa, ¿no? La masculinidad hegemónica. Yo creo que en dos puntos. Por un lado, desnaturalizan la masculinidad al evidenciarla como construida. Lo que comentaba, por ejemplo, Begoña, cuando hacían referencia a los informantes a qué era masculino y qué no era masculino, rápidamente se hacía una equivalencia entre masculinidad con naturalidad. Lo que cuanto más natural, más masculino es, o lo masculino es algo más natural, menos cuidado, más, si se cuida demasiado ya se excede esa dosis justa de masculinidad. Entonces estas obras yo creo que problematizan eso al evidenciar el hecho de que esa naturalidad de la masculinidad no es tan natural, sino que también está construida. Y por otro lado, también creo que es importante el hecho de los cuerpos que representan esas masculinidades, para dejar claro, para romper un poco esas barreras de qué cuerpos están legitimados para ocupar los espacios de la masculinidad y qué cuerpos están legitimados para incorporar la masculinidad. Porque al fin y al cabo una masculinidad y otra es la misma, pero no es lo mismo. Lo que comentaba antes, no camina por la calle a la 1 de la mañana con la misma seguridad una mujer masculina que un chico masculino. Al final los efectos sociales de quien incorpora la masculinidad son diferentes. En mi caso, claro, es más que una cuestión de masculinidad, es una cuestión de lo que he planteado, y por eso me ha gustado mucho presentar el trabajo aquí, porque quizás después, no tiene por qué ser ahora, me gustaría plantear y discutir sobre esto. Sería cómo se utilizan ciertos elementos del imaginario gay en el arte contemporáneo. Entonces lo que no sabemos, y por eso tampoco nos hemos presentado unas conclusiones, es si este uso es simplemente para dar visibilidad, criticarlo, o también lo que se hace, que es lo que yo opino en muchos casos, es utilizar estos elementos iconográficos, como por ejemplo, ¿no? Esta identificación que se hace automática de ya ciertos elementos, de identificarlo con el mundo gay, lo LED o los suspensores, o ciertos elementos que ya directamente ves eso y ya eso lo tienes que adjudicar como un símbolo icono gay. Entonces, cómo el arte utiliza estos elementos para subvertirlos, o para... Sí, exacto, para subvertirlos a través de imágenes, no sé, tan hegemónicas como las esculturas griegas que hemos visto del Griegón de Laxet, o directamente abrir espacios que están en lo privado y que están en lo totalmente privado, totalmente prohibido incluso, al público. Es decir, pues eso, ¿no? Una sauna masculina dentro de un espacio público, o un cuarto oscuro a ojos de todo el mundo. Entonces, esto es lo que no sabemos, o sea, lo que estoy intentando investigar, si realmente el uso de este imaginario gay por parte del arte es simplemente
darle visibilidad y una especie también de normalizarlo, o por el contrario lo que quieren hacer es quitarle ese significado gay que se le ha adjudicado por una parte de la sociedad heteropatriarcal. Bien, yo que no soy precisamente joven, tampoco un dinosaurio, pero no soy precisamente joven y tampoco esta es mi primera aproximación a la investigación, he de reconocer que este trabajo, que se inició hace 1 año y medio aproximadamente, ha sido en mi trayectoria el mayor ejemplo que yo me he encontrado de lo que se llama vulgarmente serendipia. Es decir, yo no iba buscando, o sea, yo iba buscando, si me permitís, ahora que ya estamos en un entorno, cómo meterle mano a la relación entre género y cuerpo que damos por establecida, aunque decimos que no la damos por establecida, y de construirla sencillamente en sus mínimos elementos, su mínimo común denominador, es decir, aquello que todos nosotros cuando lo vemos decimos este tío es masculino, o este tío no es muy masculino, este tío es femenino, pues afeminado, es decir, ¿por qué tenemos tan claro cuando lo vemos estas categorías, ¿no? ¿Qué me pasó? Que yo no me esperaba que me contestaran lo que me contestaron. Es decir, son las personas, las narrativas que yo he obtenido, las que han ido saltando de unas categorías a las otras con esa facilidad. Y efectivamente es ahora cuando yo me encuentro con un conglomerado, si ya era complejo anteriormente, ahora me encuentro yo con un conglomerado bastante más complejo de intersecciones múltiples, no solo normativamente, sino a nivel de comunidades interpretativas, ¿no? De cómo se construyen unas categorías que parece ser que no son aislables unas de otras, o por lo menos eso parece que dan a entender las narrativas obtenidas. Me faltan datos, por ejemplo, ciudadanos ecuatoguineanos, he dicho que tengo 4, la semana que viene es posible que, lo digo porque son una población muy difícil es bastante difícil acceder a ellos, pero he conseguido unos contactos en Barcelona y yo calculo que podré llegar a tener 10, 15 narrativas, ¿no? Entonces, cuando tenga el mapa completo, a ver qué me encuentro, pero realmente estoy, digamos, ahora mismo dejándome inundar, ¿no?, por toda esta serie de consecuencias unexpected, inesperadas, ¿no?, que me he encontrado. Bueno, quizá la pregunta podía ser por qué elegí este documental y no elegí otros documentales que se llevan realizando desde el año 2005. No es el documental que más me interese. Hay 100 metros más allá, de Luis de Nos, o Melillenses, de Moisés Salamá, quizás son documentales más interesantes. Lo que pasa es que la mayor parte de los documentales que se han hecho sobre Melilla, sobre Ceuta, sobre fronteras, se habla del tema de la inmigración, y este es el primero donde se habla del tema de una manera bastante hilarante, de la doble moral entre ejército, iglesia y homosexualidad, ¿no? Y por ese motivo lo he traído a colación. Si lo ven ustedes verán que hay distintas personalidades. En cualquier caso, en 100 metros más allá y en Melillenses también se basan en entrevistas, tanto a inmigrantes como a personalidades conocidas de Melilla. El tema de algunas cosas no puede ocurrir en las fronteras, y el tema reiterativo de, pese a los símbolos de el peso de la religión, el peso del franquismo, porque hay muchísimas calles, tanto en Ceuta como en Melilla, que llevan nombres de Franco, como de estatuas, la presencia de los legionarios constantemente, y debo decir que es una de las ciudades donde más personas participan en la Semana Santa. No salen las imágenes de Sevilla, de Valladolid y tal, pero es una de las personas que más participan. Incluso, curiosamente, inmigrantes católicos que están en centros de reclusamiento del CETI
participan y se les deja salir exclusivamente para esas procesiones de Semana Santa. Es decir, estas imágenes tan potentes, muy masculinas también en cierta medida, porque hay que decir que en Natural de Melilla todas las personas que hablan son hombres, prácticamente no hay mujeres, no hay ni una mujer de hecho, pues contrastan con esta vivencia de un grupo de población que parece que solamente entre ellos, y es opinión de Dreiber, no es mi opinión, porque prácticamente no conozco a fondo, desde luego, la ciudad de Melilla, donde son los gays y los transexuales de la ciudad los que abiertamente dialogan con otras comunidades religiosas, mientras que las comunidades religiosas se pelean entre sí. Ya está. Ese fue el motivo de la elección, aunque considero que los otros documentales tienen más peso y más fuerza. Sí, yo creo que hay la cuestión que estamos discutiendo tiene algo en común entre tu ponencia y la de Antonio. Se trata al fin y al cabo un poco de dejar atrás, digamos, posiciones esencialistas. Yo creo que en el contexto de un imaginario gay tenemos que tener en cuenta, digamos, desarrollos históricos. Por una parte, la foto de Glöden, por ejemplo, de estos chicos en la playa, no sé, los contemporáneos no sabían muy bien lo que era una sensibilidad gay. Hoy en día lo sabemos directamente. El látigo de Robert Mapplethorpe a nosotros nos parece sumamente años 90 y con un imaginario actual tendría bastante poco que ver. Yo me acuerdo de una situación que yo escribí en un artículo que en España no hubo en escena leather, y cuando se publicó el artículo, todos los bares, todos casi, se habían cambiado en bares de leather. Pues esto era, digamos, el factor histórico. Yo creo que algo interesante en este sentido sería a partir del movimiento que es el movimiento político y el sexual y todo del 68, después de Stonewall Riots y después del mayo de 68 en París, Herbert Marcuse, el filósofo alemán, habla de la homosexualización de la sociedad. Pues esto es algo interesante, digamos, la sensibilidad crecida también entre los diferentes personas de diferentes naciones. No sé lo que verdaderamente un guineano ecuatoriano, por qué tiene una mirada tan diferente de un argentino. Pues no sé hasta qué punto la nacionalidad sería un punto de diferencia. No lo sabemos. Pero digamos, no lo ahí lo interesante es los desarrollos y los flujos en esto. Y con Dries Dreiber tenía la suerte de estar con él en una mesa en Berlín. Es una persona muy interesante. Lo que me llama la atención es ningún heterosexual hoy en día dice nosotros para designar a heterosexuales y excluir los homosexuales. Pero casi todos nosotros hablamos de los musulmanes. Yo me intento forzarme cuando tengo un taxista turco a mi lado en Berlín, considerarlo como un ateo como yo y como quizás un homosexual, eso no lo sé. Pero digamos, es la trampa que negamos los dualismos heterosexuales, etc., pero todos los otros que no son blancos son musulmanes. Entre la frontera México-Estados Unidos esto no funciona porque son más cristianos que los norteamericanos, los mexicanos. Pues es otro sistema de exclusión que me parece en muchos discursos, no sé si es tu experiencia también, cuando él dice la escena gay niega justamente esta diferencia religiosa. Cuatro culturas, pues no sé si es la judía, la atea no entra de nada, digamos, aunque digamos en ciertos países como en la región de Alemania de donde vengo yo, unos 20% apartienen a una iglesia, es decir que hay 80% de agnósticos o ateos. Esta es la minoría de ciertos países. Tenemos que darnos cuenta, hablando de las tres religiones en el sentido de Lessing, del Islam, del cristianismo y del judaísmo, es la situación de 1800, qué sé yo. Pero de 2000 tanto, yo me doy cuenta de la importancia crecida y creciente
de las religiones en este concierto, pero también para, digamos, la foto del momento. Todavía me parece importante apostar por, digamos, movimientos ateos también para facilitar, o además para evitar una trampa más, nada más. Bueno, Ana, solo un pequeño comentario, cerramos. creo que no hace falta el micrófono. Respecto a lo que estaba diciendo de la Semana Santa, Antonio es de Málaga, y hubo un momento que yo no sabía si era el cautivo, porque el cautivo en Málaga sale con regulares. Con los regulares no sabía si era el cautivo de Málaga o el de Melilla. En Melilla también sale el cautivo, es otro cautivo, pero no es el Ya, cautivo. pero en un momento, en el primero, cuando empiezan a gritar iba al cautivo y veo los regulares, digo, es el de Málaga. no. O sea que no hay mucha diferencia, ¿eh? Es que tiene muchas conexiones con Málaga, Málaga y Melilla, pero es eso. Es que no están tan lejos, ¿no? Andaluza a Melilla. No. Sí. Bueno, pues nada, nos damos un aplauso, ¿no?, por todo lo que hemos trabajado hoy.